días. Vamos a empezar con los 15 minutos de tolerancia típicos, no más, por aquellos que les agradecemos haber llegado temprano. Bienvenidos a la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Yo soy Rosa Corso, presidente actual de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. A mi izquierda está la vicepresidente Olga de Santa María. Vamos a hablar, y tenemos el honor de tener aquí al doctor Alejandro Córdoba Castañeda. El doctor es médico psiquiatra con especialidad en habilidades gerenciales y una maestría en gestión de la calidad de servicios de salud, y tiene una enorme experiencia porque trabajó como coordinador nacional de salud mental en el Seguro Social y además como asesor de salud mental para el secretario de Salud de la Ciudad de México. O sea que si alguien se sabe la reglamentación, es él. De veras apreciamos mucho que haya venido, porque no hay como escuchar realmente de la fuente. A veces, claro, tanto la doctora Santa María como yo misma hemos checado con los abogados, con internet, con preguntas de alguien que ha tenido problemas, qué es lo que se supone que tenemos que hacer como psicoterapeutas y psicoanalistas para estar cubiertos y en la ley. Pero finalmente el doctor es el que nos va a decir, y la idea un poco es que sea, una vez que haga su presentación, vamos a hacer un poco de preguntas y respuestas para ir aclarando las dudas y que todo el mundo sepamos realmente qué tenemos que hacer. Entonces pido por favor un aplauso para el doctor Alejandro Córdoba. Bueno, buen día. Agradezco a la APM y a sus directivos de invitación para venir a platicar con ustedes de este tema, que ya de entrada normalmente cuando oímos o pensamos en legislación, leyes, normas, se va haciendo como árido, como si se estuviera metiendo una especie de desierto, y quién sabe qué se va a encontrar uno ahí, ¿no? Cuántas serpientes y todo eso. Y lo cual es cierto, porque es cierto. Las leyes, las normas tienen demasiados recovecos que, por más experimentado que seas, aún incluso, no es mi caso, pero aún cuando eres abogado, pues te tropiezas por ahí, te atoras en algún recoveco, etc. Les quisiera comentar que en materia de salud mental en el país, y en términos de normatividad, por hablar en su conjunto, la verdad es que estamos bastante carentes de ello. Empezando porque no hay, por ejemplo, una norma nacional, en ese caso una ley nacional de salud mental, que sería fundamental tener. Hay una iniciativa de ley que, hasta donde yo sé, se quedó trabada. Yo participé en ella, pero pues bueno, hasta donde sé ya ahorita está trabada no sé si en la Cámara de Diputados o de Senadores o en las dos, y entonces seguimos sin tener una norma, una ley nacional de salud mental. Y como parte de toda esta panorámica, en el país hay alrededor de 4 o 5 estados, entre ellos la Ciudad de México, que tenemos una ley local, en este caso la ley de salud mental, que todavía se llama del Distrito Federal, porque pues todavía no ha cambiado en algunas leyes o algunos instrumentos normativos, todavía no cambia el nombre a Ciudad de México. Hay una en Sonora y otra en Guanajuato, en fin, hay 4 o 5 estados y otros que no tienen. En el país hay algunos estados, no sabría exactamente cuántos, pero hay algunos estados que tienen un coordinador de salud mental. Aquí no había, hasta que llegué yo, que me invitaron a trabajar en el proyecto, tratar de hacer un programa y demás. Y fue del 2015 al diciembre 31 del 2018, donde el 15 de enero, sin haberme avisado, ya me habían corrido. Yo seguí yendo 15 días a la oficina sin saber. Ya incluso presenté un proyecto de 4 años para desarrollar un programa de salud. Entonces, bueno, así está la situación. Entonces sí es bastante complicado, porque además nosotros, los que trabajamos la salud mental desde la trinchera que sea, pero con personas, con pacientes, sí estamos muy expuestos a muchas cosas
que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con la validación del conocimiento en materia de salud mental, que tiene que ver también con una lucha que hemos identificado que hay que hacer contra la generación en masa de gente que se dedica a la salud mental, y les podría poner ejemplos, digo, y no es por denostar esas actividades, pero tienen un nicho particular. Entonces una persona, por ejemplo, un contador, por decir una carrera X, y hace un diplomado en tanatología y ya es psicoterapeuta. Y entonces abre un consultorio y pone psicoterapeuta, ¿no? En vez de poner pues, tanatólogo. Y además pues con las limitaciones que implica no tener la más mínima idea de lo que es la salud mental o la enfermedad mental, ¿no? Porque pues, cuando estudias tanatología te enseñan solamente tanatología, pero no tienes la capacidad de discernir entre un síndrome psicótico, un síndrome neurótico o un síndrome limítrofe. Entonces todas estas problemáticas nos ponen en un riesgo muy, muy importante. Nosotros, por ejemplo, no podemos internar en contra de su voluntad a un suicida que sea del espectro neurótico, deprimido, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, pero que ya trae incluso un intento suicida serio. Al hospital donde yo trabajo pues nos llegan con cortadas de la yugular, con suturas, que salieron de una terapia intensiva y los envían, yo sigo trabajando en el IMSS, entonces en un hospital del IMSS, etc. Y no lo puedes internar porque no tiene perdido el juicio, este asunto del principio de realidad, cuya frontera realmente, o sea, lo que limita entre perder o no el juicio de realidad es extremadamente endeble. Porque yo diría que un suicida tiene perdido el juicio de realidad, ¿no? Porque generalmente el suicida no se quiere suicidar así porque se le ocurrió, bueno, pues me late que es una buena... No, es porque se siente culpable, de culpas que generalmente no tiene, es porque tiene una tendencia a la impulsividad que finalmente se puede controlar con algunos tratamientos, ya sea, dependiendo de las circunstancias, farmacológicos o de apoyo y de manejo conductual, en fin, una serie de circunstancias. Entonces no lo puedes internar en contra de su voluntad, pero si lo viste, tú ya eres responsable si saliendo del hospital se mata. Entonces, ¿qué hacemos en el hospital? Pues tenemos un documento donde la persona rechaza, ¿no? O sea, se dice que se le ofreció el manejo hospitalario como principal alternativa para evitar un riesgo a su integridad, y pues lo rechaza por voluntad propia. Entonces, bueno, pues ya se va con sus recetas para iniciar un tratamiento ambulatorio, y bueno, tenemos casos que afortunadamente la libran y casos que a los 2 días regresan con otro intento suicida, a veces más leve, a veces mucho más grave, ¿no? Entonces, bueno, creo que toda esta panorámica nos permite entender por qué tenemos que estar más o menos con una sistematización que la pobre legislación en salud mental nos permite y nos obliga. Si ¿podemos dejarla al final o...? Bueno, se podrá. Sí, nada más es el caso de un mayor de edad. Un menor de edad tendría que actuar los papás, ¿no? Si rechazan el internamiento de un adolescente. Un menor de edad, a un menor de edad lo puedes meter en contra de su voluntad al hospital siempre y cuando el tutor acepte. Ahora, pero ahorita vamos a otros problemas serios en ello, ¿no? Que tenemos, ahorita estaba platicando con las diputadas, y lo tenemos los psiquiatras y los psicólogos y los terapeutas de cualquier corriente, lo tenemos, porque no hay, nosotros hablamos que manejamos mucho el modelo médico, pues venimos de ahí, y aunque tengamos un conocimiento importante de la psicología, a diferentes grados de importancia que cada quien le dé, pero finalmente, aún viniendo del modelo médico, sabemos que no hay indicadores. Tú puedes hacer una clinimetría, en el caso de los psiquiatras hacemos clinimetría, no hacemos psicometría, no sabemos. Entonces hacemos una escala, y la escala nos arroja un resultado, y puede ser que ese resultado esté sesgado por la circunstancia, por el momento en que el paciente llega, porque se intentó suicidar hace una semana y ahorita ya
le cayó el 20 que no le convino hacerlo, está más tranquilo, etcétera, a lo mejor hasta sin tratamiento, y entonces la escala puede ser contestada de manera diferente. No tenemos síntomas patognomónicos, ¿no? O sea, no hay una especie de tipo de delirio que te diga este es esquizofrénico y este es un trastorno bipolar con síntomas psicóticos. No hay nada de eso, no hay indicadores con esa solidez. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en protegernos a nosotros mismos como profesionales y tener todos los registros necesarios que nos van a validar, porque así lo marca los conocimientos que hasta el momento se tienen sobre salud mental. Entonces, bueno, de entrada, bueno, estas son las dos definiciones de la Organización Mundial de la Salud. La primera es del 40 y algo, cuando se funda, 47 si no mal recuerdo, y la otra es mucho más reciente, porque evidentemente la salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de una enfermedad específica, que ya de entrada pues, es complejísimo, porque ahí uno se pregunta, ¿en esta ciudad habrá alguno? ¿No? Alguno que no tenga broncas por el tránsito, no de hoy, sino de todos los días, porque vas al trabajo todos los días y vas con el mismo tránsito, ¿no? Y tienes broncas en casa, a lo mejor porque tu hijo se bronquea mucho contigo, porque al hijo no va bien en la escuela, porque escogió mal la carrera, en fin, miles de cosas que no permiten que estemos tan bien en todo y permanentemente bien, ¿no? Que sería un proceso, la salud debe ser un proceso de vida, al igual que la enfermedad, pues es un proceso. No es que hoy amanecí depre, me dura 3 días, se acabó, pues ahí con 3 apapachos y que estoy medio chiple 3 días y se acabó, no es una depresión, ¿no? La depresión es un proceso que se mantiene en el tiempo. Bueno, como la OMS le da ese énfasis a la salud mental, al bienestar mental, pues se genera la definición de salud mental como el bienestar psíquico que experimenta una persona en forma consciente y en función de su funcionamiento, de sus estructuras o funciones mentales, que son las funciones cognitivas, afectivas, el pensamiento, etc. Y todo ello le permite desplegar todo su potencial social, su potencial afectivo, su potencial cognitivo, su potencial incluso de manejo de emociones adversas. Para llegar a esto sí también pues, se complica un montón, porque es muy difícil, por ahí se sabe que pues, no hay gente mentalmente sana, hay en el mejor de los casos neuróticos, ¿no? Que espero que todos los de aquí seamos eso. Luego, entonces, para enmarcar esto, pues se necesita un encuadre que nos permita tener un ejercicio profesional tranquilo, seguro y sin estar a la defensiva y con miedo de qué me va a pasar si la riego, ¿no? Entonces, surge la legislación para cualquier situación y actividad médica. Para cualquier situación social humana hay una serie de elementos regulatorios que son desde las normas sociales de qué puedo hacer y qué no puedo hacer socialmente hablando, aunque no tenga yo ninguna consecuencia de otro tipo, hasta las normas o las leyes que tienen una serie de consecuencias que pueden ir desde una llamada de atención, ¿no? Te para un policía y te dice, pues, te pasaste el alto, dame 200 pesos y te llamo la atención y te vas, ¿no? Hasta meterte al torito porque pues, 36 horas porque ibas tomado, o pues mataste a alguien y te echas 7 años, ¿no? de prisión. Entonces la legislación pretende consolidar principios, valores, metas, toda esta estructura que nos permite tener, en el caso de la salud mental, fundamentar políticas y programas en materia de salud mental, y el objetivo final realmente es velar por el usuario. En calidad, así de manera muy simplista, uno de los indicadores de calidad en un servicio es la satisfacción del usuario. Pero en la actualidad se maneja también la satisfacción del prestador del servicio.
Entonces uno tiene que estar satisfecho también con lo que hace y con lo que te dicen y con lo que, ¿no? Y entonces por eso cuando le pedimos a una persona, bueno, fírmame que no estás aceptando, pues a veces algunos pues sí, lo firman y otros se molestan, pero ¿por qué? ¿No es qué? Pues porque no estás aceptando lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Es que usted me está negando el servicio, dicen, por ejemplo. No te estoy negando nada. Nada más que el servicio que tú necesitas es una hospitalización, por ejemplo, y no quieres hospitalizarte. Entonces, yo te puedo seguir dando el servicio, pero bajo un criterio de atención diferente. Entonces, todo esto va enfocado a que el usuario esté lo mejor posible y, obviamente, el prestador de los servicios esté satisfecho con lo que está haciendo. Bueno, para eso, pues obviamente hay un concepto que es la ética profesional, que se basa en principios. Los principios son per se, o sea, no dependen de un entorno. Voy a poner un ejemplo exagerado, y que además está de moda desde hace algunos años para acá. Un sicario es muy valioso para la delincuencia organizada, pero no es porque cumpla con principios, sino con valores. Los valores sí están determinados por un entorno. Entonces, si eres un cuate que no tiene, un sociópata, que no tiene el más mínimo empacho de sacar una pistola y vaciársela a alguien, eso es un valor para la delincuencia organizada. Pero está violentando lo que son autónomos, que son los principios, esos son independientes, esos no tienen vuelta de hoja. Y todo eso para regir la conducta, nuestro comportamiento, nuestra vida íntima, personal y social, en los diferentes ámbitos de lo social, la familia, las parejas, el entorno social, etc. Y llegar a un concepto, ¿no?, que va más allá de ser felices, y que se llama, pues, tener un cierto grado de virtud, en el sentido espiritual y conceptual y moral y social, material, etc. Todo esto serían los componentes de una ética profesional. Y bueno, aquí están lo que son los principios por los cuales tenemos que velar por nuestros usuarios y también por nosotros mismos, que no son otra cosa, no me voy a parar en ellos: la justicia, la equidad, la honestidad, la solidaridad, la lealtad. Si ustedes ven estos principios, hay una serie de... Bueno, todos ellos se aplican en la relación entre una persona que está atendiendo, un profesional de la salud mental, y la persona a la que está atendiendo, o personas, si es un grupo, una familia, una pareja. Y entonces, por ejemplo, la justicia, pues tienes que ser justo. O sea, tú no vas a cobrar, pues según el sapo, la pedrada. Tú le cobras lo que le cobras. Ya si la persona te dice, oiga, hijo, es que no me alcanza, pero sí me sentí bien viniendo aquí, no me podría hacer un descuento, pues ya tú decides, ¿no? Si ya es un descuento. Pero no de entrada, según el sapo, es la pedrada, ¿no? La equidad, pues igual. O sea, alguien te solicita una atención urgente, pero tú tienes a un paciente citado en ese horario, pues no le das ese horario, ¿no? Y le dices, bueno, pues espéreme tantito, le doy esta fecha. No, pues es que es para mañana, yo la necesito, y bueno, pues le puedo recomendar a otra persona, o vaya a tal lugar, etcétera, pero no puedes violentar estos elementos. Y así cada uno de ellos, ¿no? La lealtad, por ejemplo, está relacionada con el principio de secrecía. O sea, tú le debes una lealtad al paciente, y por ejemplo, aún en menores de edad, uno trata, a menos que haya un riesgo peligroso, pues uno trata de respetar la información personal del menor de edad, ¿no? El papá le puede preguntar y tú le dices, bueno, ¿está mejor? ¿No está mejor? Me parece que ha activado otra vez la ansiedad o no, pero nada más esa parte clínica. Pero la vida personal del menor, le debes una lealtad. Claro, si te dice que ya compró una pistola porque piensa matarse mañana, que no están sus papás, ahí sí aguas, ¿no? Porque entonces está corriéndose un riesgo en donde un principio supera y eclipsa a otro, que es el de la seguridad y el bienestar, ¿no? Entonces, bueno, y está el de la beneficencia, el de respeto y dignidad, autonomía y la confidencialidad. Ahora, todos estos llevan a un concepto que es aplicativo, no es meramente una teorización.
tiene que ser aplicativo y lo tenemos que llevar al plano de la realidad. Y para llevar al plano de la realidad de nuestra materia, pues obviamente tenemos que pensar en la relación profesional y un usuario para ver el comportamiento profesional. Necesitamos un compromiso científico, o sea, no podemos irnos por la suposición, ¿no? Y entonces, digo, insisto, no devalúo estas técnicas, pero por ejemplo, pues no puede ser que una persona que sabe aromoterapia diga que le va a quitar la psicosis a una persona, porque no tiene, digamos, seguramente no, nunca, seguramente nunca, pero en ese momento, de acuerdo a los conocimientos científicos, no, ¿no? Y finalmente la responsabilidad legal, y tenemos que conocer esa responsabilidad legal. Y entonces, ya entrando un poquito más para aterrizar y que podamos ya dialogar, la legislación viene por ámbitos de competencia y trascendencia del instrumento regulatorio. Y entonces, en México, en cualquier país, hay tratados y convenios internacionales que una vez que el país los acepta y los firma, están por arriba nunca de su autonomía y de su independencia y de su soberanía, están por arriba de su propia legislación, y su propia legislación tiene que tomarlos en cuenta. Entonces hay ciertos tratados o convenios en materia de salud mental que se toman como base para elaborar programas, para elaborar estrategias, acciones, y en el caso de los estados, por ejemplo, que tienen alguna ley de salud mental, o incluso esta ley nacional que pues esperemos salga, pues se tienen que considerar, porque entonces te sometes al escrutinio de que además no lo hizo Trump y López Obrador, lo hizo la ONU, lo hizo OMS, etcétera, que funcionan como órganos colegiados, donde una bola de expertos se reúnen desde diferentes disciplinas a analizar una problemática específica. Bueno, obviamente hay un elemento que es fundamental en todos los países, que es la Constitución. En materia de salud mental, si ustedes abren la Constitución en un PDF y le ponen buscar y le ponen mental, no encuentran ni una palabra, no está mencionado en ningún lado. Solo está mencionada la salud. En el artículo 2, si no mal recuerdo, en el artículo 4 está mencionada el derecho a la salud, pero no se dice cuál salud, ¿no? Se sobreentendería que por las definiciones que vimos, pues es la salud física y mental, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, pues social y etcétera. Están en otras cláusulas o en otros artículos. Pero la Constitución política no habla de salud mental. La Ley General de Salud, que es el segundo instrumento, digamos, más importante en materia de salud de nuestro país, no hablaba de salud mental, hablaba de salud. Y mencionaba por ahí pues el bienestar psicológico, etcétera, pero no hablaba de salud mental. Y no está mal que hable del bienestar psicológico, pero la salud mental, que es más abarcativa que el bienestar psicológico, pues abarca el bienestar psicológico, el bienestar neuropsicológico y una serie de factores o componentes que nos permiten alcanzar ese concepto de salud mental. Y ahora sí ya está. Si ustedes buscan, sí aparece mencionado, ¿no? Se menciona, pero al menos ya se menciona la salud mental. Así, tal cual, ¿no? Bueno, y de ahí un montón de normas que a mi juicio, yo le decía al secretario de Salud, es que estamos atomizados. O sea, no sé si ustedes han oído el concepto de transversal, que por ejemplo el enfoque de género es transversal. O sea, abarca los aspectos sociales, económicos, de salud, etcétera, sí. Pero una cosa es que sea transversal y entonces en todos lados se tome en consideración. Y otra cosa es que cada quien haga sus proyectos en materia de género. Porque entonces no es transversal, están atomizando. Y entonces yo tengo 2 psiquiatras y 3 psicólogos y una trabajadora social. Y el DIF otros tantos, y etcétera. Y pues cada quien se va por la libre.
porque no está regulado. Entonces, pues cada quien hace lo que sea. Y tendría que regularse para que incluso los servicios, o en este caso los recursos, se sumen y actúen en lo que están pretendiendo beneficiar, y no en forma atomizada que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Yo me acuerdo pues, haciendo algunas reuniones con gente del DIF, de toda la Secretaría de Desarrollo Social, incluso del Instituto de Atención del Adulto Mayor, del INJUVE, etcétera, con muchos nos reuníamos y hacían cada quien sus cosas. Y algunos tenían más o menos fundamentado, otros pues se iban por la mera intuición, ¿no? Y algunas cosas bien hechas y otras pues no tan bien hechas, ¿no? Pero eso no ayuda, porque atomiza, y cualquier cosa, si tú divides ese pilar, y lo divides y lo fraccionas, aunque sea la misma estructura, nada más por el simple hecho de que esté fraccionada se va a caer, ¿no? Entonces, pues así no funcionan las cosas. Entonces, eso pasa en México, que se habla de salud mental no explícitamente como tal, en algunos casos sí, en otros no, pero se intuye, si la lees, si la entiendes, y entonces pues en la Ley General de Prevención del Delito, en la Ley de protección de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y así te vas en todas las leyes, un montón de leyes pues que tienen que ver con bienestar, y resulta que todas puedes intuir que se habla de cosas que benefician la salud mental, y que la OMS, que son órganos, insisto, colegiados, dice, son los factores externos, socioambientales y económicos que determinan la salud. Y entonces, si tú tienes un índice de tránsito lento en la ciudad, va a afectar el bienestar en salud y en salud mental. Si tú tienes un nivel de desempleo alto, va a afectar el bienestar mental. Si tú, ¿no? Todos esos factores están aquí, pero pues están distribuidos y dispersos, y entonces no nos podemos de acuerdo. Entonces los convenios son internacionales y rigen al país, y en realidad pues en general nadie te pela, ¿no? La ONU no está pendiente de México si hace las cosas de salud mental o no, hasta que surge algo, ¿no? Que alguien se suicidó en el hospital de psiquiatría, que hubo un suicidio masivo, que hay una, de pronto identifican a los indigentes y resulta que no son drogaditos ni malvivientes como la gente cree, sino que alrededor del 40% de los indigentes son esquizofrénicos simples, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde te pelan, si no, no. La Constitución pues es la estructura rectora, y es así, pues la tienes que cubrir. Pero en realidad, a donde está en las instituciones son las demás leyes. Pero no todos trabajamos en instituciones. De hecho, pues hay bien poquitos. Hasta donde yo estuve como coordinador nacional del IMSS, que manejaba, el IMSS tenía en ese momento, sigue teniendo, el 50% de la población asegurada, o sea, 50 millones de personas. Había 300 psicólogos clínicos, porque había un montón más, pero trabajando en recursos humanos, etcétera, que está bien, pues ahí se necesitan psicólogos también, pero no en el área clínica. Había alrededor de 300, 250 y entre 250 y 280 psiquiatras para 50 millones de personas, ¿no? Está imposible. Entonces, todo esto pues no funciona porque la regulación no está funcionando bien. Y bueno, entonces tenemos ya para lo que nos competiría, o al menos mi intención, es de lo que hacemos nosotros en el consultorio, en el día a día, en la interacción directa con el usuario, con el paciente, y que nos ayude a protegernos, porque esto es un asunto realmente delicado. Y ahorita todavía en México lo que llamamos la medicina preventiva, defensiva, no está tan marcada, que ahí ya empieza, ¿no? Ya te tienes que estar cuidando, y hay muchos médicos, por ejemplo, en el ámbito médico, porque somos un nicho bueno para las aseguradoras, pues ya te venden seguros para problemas que puedan ser demandas por negligencia, impericia, etc. Bueno, entonces, lo patológico aparentemente es fácil de percibir por la gente. O sea, cualquiera te dice, no, pues está hablando solo, está bien loco, ¿no?
Es que velo, quién sabe qué está viendo, ¿no? Ay, como que dice que es Napoleón, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, eso es muy fácil de percibir y ahí no hay mucho que tenerse que cuidar, ¿no? Porque pues demuestras que está diciendo cosas que no tienen sentido, que va por el mundo hablando solo, riéndose solo, que le grita a alguien que no se ve por ningún lado, etcétera. Bueno, pero ¿qué pasa con aquellos que tienen vivencias, comportamientos y acciones que no son tan anormales? Un ejemplo es los trastornos de personalidad, ¿no? Que medianamente pues unos tienen bajo funcionamiento y otros son de alto funcionamiento, que pueden estar aquí dando una plática de legislación, ¿no? Y no pasa nada. Bueno, eso ahí empieza lo difícil, porque se te suicida y te van a cuestionar qué hiciste, por qué se te suicidó, por qué lo diagnosticaste de eso, por qué no le propusiste aquello. Y obviamente se te echan encima 20 gentes. No es que con la acupuntura hubiera salido, ¿no? Bueno, pues sí hubiera salido, más tranquilo, sin dolor de cabeza, pero muerto, porque se suicidó, ¿no? Y finalmente en estos casos entonces es necesario tener ciertos criterios, y esa es una obligación de nosotros los profesionales, crear esos criterios. Porque bueno, toda intervención en salud, parte de un elemento básico que es el diagnóstico. Si no diagnosticas, ahí sí estás en la olla. Hagas lo que hagas, es más, le pusiste una inyección de un antibiótico y le dio una reacción anafiláctica y se murió, y llegan y te dicen, bueno, pues soy enfermera, por eso se la puse, tengo 20 años de enfermera, etcétera, etcétera. ¿Y qué diagnóstico tenía? Ah, pues no sé. Pues como tenía fiebre, pues le puse ampicilina. Ah, pues se le llevó con la ampicilina, ¿no? Pero como no hay un diagnóstico, pues a un juicio. Entonces, el diagnóstico es una definición más o menos precisa de las condiciones de salud de una persona. Yo le digo a los residentes, no me pongan, se pone en el reporte médico IDX, que es impresión diagnóstica. Entonces, no me pongan IDX probable, ¿no? Con ese simple hecho de que no pongas diagnóstico, sino impresión diagnóstica, ya te estás protegiendo, ¿no? Porque no estás haciendo categoría y decir, tiene esto. Pues resulta que no. Es una impresión diagnóstica. Entonces es más o menos, por eso usé esta forma coloquial de decirlo, es más o menos precisa de decir cómo está la salud de una persona. Y permite definir en consecuencia las estrategias. Yo les digo a los residentes y lamentablemente muchos médicos del hospital que son más nuevos, más jóvenes que yo, mucho más veterano, les digo, pues ya reparten como combo, ¿no? Combo 1, combo 2, combo 3 de psicofármacos. Porque así como te venden el combo en el Cinemex o en McDonald's, le hacen ellos, no, pues, y les dan 4 o 5 fármacos. Mínimo un antipsicótico a dosis bajitas porque para la ansiedad. Un antidepresivo, pues aunque no está deprimido, pero ayuda con la impulsividad. En este caso lo que nosotros conocemos como neuromoduladores, que son antiepilépticos, etcétera, pero que ayudan en la modulación afectiva y demás, pues es que luego se pone triste fácilmente o se pone medio acelerado y así, y bueno, pues una benzodiazepina, ¿por qué no? Pues te siente chido, si no te disocias mucho se siente bien, ¿no? Entonces bueno, no se puede funcionar así. Si tienes un diagnóstico, das una estrategia de tratamiento lo más precisa posible, ¿no? Ustedes que son o están estudiando psicoanálisis o tienen esta corriente psicoanalítica, pues saben que hay pacientes que no son analizables y que pues, hay que a lo mejor ayudarlos con otro tipo de técnica terapéutica, ¿no? Y hay otro, y no tiene que ver con el coeficiente intelectual. Claro, una persona con una limitación, una discapacidad intelectual significativa, pues no puede ser analizado desde la corriente que sea, hay que darle manejo conductual y todo. Pero hay pacientes que no tienen ninguna bronca intelectual o incluso que tienen alguna discapacidad intelectual leve o superficial y pueden estar en un psicoanálisis sin ninguna bronca, ¿no? Entonces, eso determina las estrategias y te justifica a ti de por qué las usas.
Y finalmente, pues esto tiene como importancia fundamental que sea un beneficio que tú estás garantizando con el más menos error que puede existir. Porque toda técnica de tratamiento, la que sea, psicológica, hormoterapia, fármaco, lo que sea, tiene su más menos de error, ¿no? Puede funcionarle a una persona y a otra nada. Bueno, entonces eso es fundamental. Y para eso necesitas tener una metodología. Esa metodología es tener los conocimientos. O sea, no te puedes brincar la universidad, ¿no? O al menos una carrera técnica para poder hacer una intervención. Por ejemplo, un médico general que no estudió psicología, que no estudió psiquiatría, etcétera, pero se pone a estudiar seriamente terapia de familia, por ejemplo, o consejería en adicciones, etcétera. Bueno, está bien, son conocimientos que tienen un cuerpo teórico y una conformación doctrinaria que le da solidez. Los datos, somos muy afectos, los de salud mental somos muy afectos a no poner datos, ¿no? Le pregunto a los muchachos recientes, dice, es que es muy inestable. Está bien. ¿Qué edad tiene? Pues tantos años. ¿Y cómo le fue en las escuelas? ¿Cuántas escuelas estuvo? Si una persona se echa toda su educación en una primaria, en una secundaria, no es tan inestable, ¿no? Tiene muchas parejas o ha tenido pocas. No, pues es que llegó ahorita, se quiso suicidar porque tronó con una novia que llevaba 2 semanas. Bueno, pues aguas con, sí puede ser muy inestable. Y tiende a tener muchas parejas y cambiar todo. No, ha tenido 2, una duró 5 años y esta. ¿Consume sustancias cada vez que puede? Pues no. Usó experimentalmente marihuana, sí se echó por ahí un episodio en la prepa pues, de alcohol, ¿no? Y fuma 5 tabacos diarios. Pues tampoco tiene una impulsividad importante hacia las drogas. No, pero es que pues lo dejaron, terminó y todo, y se quiso matar. ¿Con qué se quiso matar? Se tomó 200 pastillas. Quiero ver a un impulsivo juntando 200 pastillas, eso no sucede. Ese se avienta, ¿no? O sea, se perdió y se avienta, pero no se pone ahí a sacar del blister 200 pastillas, no. Entonces, hay que tener estos elementos que están registrados en la información que obtenemos. Y entonces sí, nuestra experiencia, que nos da el criterio profesional, ¿no? Hay veces que uno dice, híjole, este sí lo interno, o este no lo interno, o a este le doy medicamentos, o a este no, o a este lo mando a una terapia, o a este no, ¿no? A este ni lo veo, ya vi que no es bronca, pues es otro tipo de cosas. Los trastornos facticios en el IMSS son muy frecuentes, porque pues, te pensionan o te capacitan por 3 meses, ¿no? Entonces, bueno, esa ya es la experiencia, pero no es a la inversa. Primero a ver qué experimento y cómo aprendo y todo, y después pues ahí me pongo a estudiar algunos libros que me caigan en las manos, ¿no? Eso no funciona así. Así es como tiene que ser. Ahora, ¿por qué eso? Porque entonces sí tenemos la solidez de establecer diagnósticos, esquemas terapéuticos y algo fundamental, una impresión pronóstica. Porque si yo pongo en un expediente, este paciente tiene buen pronóstico para su vida y su bienestar a corto plazo, pero malo a mediano y largo plazo, y lo pongo ahí en el expediente, si se mata dentro de 2 años, pues eso te lo dije, ¿no? Hay pacientes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay pacientes que te hablan y dicen, es que soy su paciente. A ver, ¿cómo? Sí, vino hace 5 años y vino 2 meses, ¿no? Pues ese no es mi paciente. Es más, nunca lo fue, ¿no? Porque pues, no hubo alianza terapéutica, no se estableció razón, nada. Bueno, entonces bueno, para los modelos de salud mental tradicionales, pues están las clasificaciones, que son el CIE-10 y el DSM, o el modelo DSM, que ahorita va en el 5. Échense por ahí cuando puedan una revisada. Si uno ve el CIE-10 solo de trastornos mentales, le faltan un montón de cosas. Por ejemplo, no está ideación suicida. Pero si tú ves el CIE-10 completo, igual, pongan el PDF y le ponen buscar y le ponen ideación suicida y les aparece el código, ¿no?
para que puedan tener un respaldo de que están plasmando en un documento oficial, y ahorita vamos a ver por qué, lo que está pasando, ¿no? Y qué le haces y qué no le haces, y cuándo le quitas la dosis, y cuándo se la subes, o cuándo lo dejas de ver 2 veces por semana y lo ves ya 1 vez por semana, o a lo mejor ya nada más le haces un seguimiento cada 3, 4 meses, etcétera, ¿no? Y finalmente el fortalecimiento de la práctica clínica y la investigación, que en salud mental pues hace falta un montón, ¿no? De hecho no hay investigadores en salud mental, o sea, no hay alguien que haga una maestría o doctorado en ciencias y que sea, bueno, sí hay algunos otros aquí en México, pero para ser profesional de la investigación pues necesitas cierta formación profesional como investigador. Aquí todos los que hacemos investigación pues lo hacemos porque nos interesó, o nos tocó, o nos cayó alguna que valía la pena hacer y le sabemos al tema. Pero no somos profesionales de la investigación. Bueno, ahora, ¿por qué esto es importante? Lo quise reducir ya nada más a esta ley, a esta norma. Es una norma oficial mexicana. Las normas oficiales son más prácticas, más operativas. Entonces, la norma oficial mexicana, que además no tiene nada que ver específica, no es específica de salud mental, es específica del expediente clínico. Porque si ustedes hacen un expediente, van a tener un documento legal que los respalde. Porque ahí van a poner, no necesitan hacer pues una nota así de 3 cuartillas cada vez que ven a la persona, ¿no? Es más, por ejemplo, ustedes como analistas, pues a lo mejor ven al paciente 2 o 3 veces por semana. Pues no van a hacer una nota de cada vez que lo ven, ¿no? Pero a lo mejor por semana o por mes. El chiste es que haya registros, ¿no? Entonces, y ese documento legal es un documento confidencial. No te lo puede pedir nadie, más que por ley, solo un juez o el paciente. Sí, el paciente sí te lo puede pedir, claro. Por ley te lo puede pedir. Pues es su información, es suya. Ahora sí que es suya de él. No es tuya de ti. Entonces es un documento oficial que solo esas dos, o sea, el único realmente que te lo puede pedir, así, deme mi expediente, es el paciente, ¿no? Porque el juez no te lo pide, te manda una orden judicial que desacatas y pues vas detenido o te ensarta una multa. Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo del expediente clínico que a todos nos choca llenar? Bueno, pues registrar información y sistematizar esa información, ¿no? No es lo mismo que tú puedas revisar de pronto, digo, todos, y en salud mental más, en salud en general, pero en salud mental más, uno a veces cambia de opinión diagnóstica, uno a veces cambia de enfoque terapéutico, uno a veces cambia incluso del pronóstico y dice, uy, este güey se me va a matar en una semana, ¿no? Mejor le pongo que el pronóstico es malo a corto plazo. En fin, uno va cambiando porque así es la salud mental. La salud mental es muy dinámica, no es un ciclo como el latido cardíaco, que tienes una arritmia y tienes una arritmia ni modo, ¿no? Acá no, acá puedes estar hoy medio bajoneado, mañana medio exaltado, no entiendes ni por qué, de pronto estás irritable, malhumorado, 2, 3 semanas y no entiendes por qué, y te tomas 3 cervezas y sientes que pues, no tanto, ¿no? Y no hay bronca, pues, ay, pues 3 cervezas cada 2, 3 días no pasa nada, pero después ya estás echándote tu cerveza en el buró, ¿no? Y es un six, y es de las 8 a las 10 de la noche para que antes de que llegue la esposa o los hijos o que tengan el sueño. Entonces, esta sistematización nos permite hacer realmente un seguimiento y tener un fundamento para hacer las cosas bien y para cuidarnos a nosotros mismos, porque aquí está el respaldo de lo que estoy haciendo. Y eso determinaría la calidad del servicio y la satisfacción, hasta donde es posible, no siempre se puede en todo, del usuario, del que está recibiendo los servicios y del que los está prestando. Bueno, entonces, ¿qué hay que registrar como inevitable? Uno,
puedes obviar muchas cosas, no necesitas registrar todo, pero hay varias cosas que no puedes registrar, que no puedes omitir. Una es hacer una historia clínica. Y la historia clínica, aunque nace del modelo médico, ya hay historias clínicas de psicología, de trabajo social, etcétera, ¿no? Que no tienen necesariamente que ver nada con el modelo médico. ¿Por qué es importante la historia clínica? Pues porque si alguien, me cuestionaba hace un rato, bueno, si alguien te cuestiona, un juez, lo que sea, te demandan ante un ministerio público, en la CONAMED, en donde sea, y tú tienes una historia clínica y alguien te pregunta, pero ¿por qué dijo usted que tiene una discapacidad intelectual? Yo tuve una bronca con un paranoide, ¿no? Porque alguna vez, ya no me acuerdo de la frase, pero no era una frase de discapacidad intelectual, era una frase creo que con relación a su forma de pensamiento, algo así, pues estaba paranoide, era un paranoide, era lo que antiguamente llamábamos paranoia vera, y que ahora es el trastorno de ideas delirantes. Bueno, y entonces él demandó 7 veces, pero estaba en el expediente, porque él decía, no, es que me ofendieron, es que esto y que el otro, porque pusieron eso, pero no, ahí estaba en el expediente la frase correcta. Entonces nadie le dijo que era retrasado mental, nada, simplemente que tenía un proceso de pensamiento de tales y cuales características. Entonces eso permitió, y eso estaba en la historia clínica, ya nadie más lo puso en ningún otro lado, en ninguna otra nota. Si no hubiéramos tenido esa historia clínica, pues sí le ensartó una demanda al IMSS. Y vamos, no es que protejamos los intereses del IMSS, simple y sencillamente porque tampoco es justo que alguien gane una demanda que no está justificada, ¿no? La impresión diagnóstica es fundamental porque es el eje de todo lo que tú hagas. Si tú no tienes una impresión diagnóstica y estás interviniendo en materia de salud, te estás metiendo en una bronca. Y un plan terapéutico, esto es fundamental. Muchos me preguntaban, muchos de los psicólogos que pues son psicólogos, recién egresan, no tienen poca experiencia, ven pacientes, etcétera, tratan de hacer una historia clínica porque los enseñaron bien y tal, establecen algún tipo de diagnóstico, en base, ahorita, esto es fundamental, tiene que ser en base a algo, validado, no porque a mí se me ocurre que tiene tal cosa, ¿no? Entonces, a ver, en función, claro, está el CIE-10 y el DSM-4, 5, pero puede haber, porque hay muchas otras clasificaciones que incluso son de orden netamente psicológico. Pero ahí está, ¿no? Y pues es que es la francesa, la clasificación francesa o alemana. Pero no ponen plan terapéutico. ¿Sí? ¿Qué le vas a hacer? Pues aprender con él. Pues no, es que estuvimos trabajando en el EDIP. Pero eso pues donde se trabaja, ¿no? Tienes que hacer un plan terapéutico. ¿De cuántas sesiones? ¿Cómo? ¿Por qué lo citas 3 veces a la semana? ¿O por qué en un momento dado ya no lo vas a citar 3 veces a la semana, sino 1 vez a la semana? ¿O por qué le suspendes un medicamento, etcétera? Y el pronóstico también es fundamental, porque si no lo pones y pasa algo, te pueden decir, bueno, si usted estaba viendo esto, ¿por qué no dijo que a lo mejor en el mediano plazo, pues de todos modos le iba mal? Bueno, y el seguimiento, o sea, este es digamos como al inicio. Eso ya lo puedes dejar ahí, el seguimiento. Tienes que ver la identificación de la persona. Luego, en cualquier expediente, de pronto tienes 20 páginas, 30 páginas, 100 páginas, ¿no? Y resulta que en la primera, por ejemplo, en los hospitales hay pacientes que tienen 3 tomos, ¿no? Entonces, pues, tienes que ir a buscar el primer tomo porque nadie, he visto cómo los residentes le ponen, ¿no? Masculino, femenino, como sea, de 35 años. Y pasa un año y le ponen masculino femenino de 35 años, ¿no? O el inicio del padecimiento hace 2 años. Y pasan otros 2 años, inicio del padecimiento hace 2 años. No, ya pasaron 4, ¿no? Entonces, bueno, eso es fundamental. Porque entonces, a ver cómo está hecho esto, un desbarajuste. Pues como usted dice que tiene 2 años enfermo y en realidad tiene 5, 4, 3.
Bueno, la identificación de la persona, se llama fulano, tiene este diagnóstico, tiene esta edad y pues se le está atendiendo por tal cosa. El planteamiento o replanteamiento del plan terapéutico. Si vamos en el mismo, pues nada más lo ratifico y digo qué voy a hacer, porque no se hace lo mismo en cada sesión, ¿no? La técnica, la metodología puede ser la misma o parecida, pero no. Y finalmente, hay que dar de alta, cuando hay que dar de alta, obviamente, ¿no? Porque en salud mental nunca damos de alta. Ni siquiera los psiquiatras, que somos, o sea, deberíamos conservar al menos el modelo médico, ¿no? Y entonces no damos de alta. Ya te quité el medicamento, ya te veo bien, ya llevas 2, 3, 4 meses estable, sin problemas ni nada. Y parece que hay una especie de fobia a las altas. Entonces nos vemos en un año. No, dalo de alta. Y ya le dices, mire, por ahí en un año nos buscamos, o le programo una cita, o en enero le hablo a mi secretaria, ¿no? Pero dalo de alta. O cierra el tratamiento. O el esquema, pues, el modelo. Así se hace incluso sesión por sesión. O sea, cada sesión tiene su inicio, su evolución y su cierre, ¿no? Bueno. Y esto es lo que nos protege, tener estos registros. Uno lo ve cuesta arriba, pero cuando ustedes lo empiecen a hacer, si es que no lo hacen, a lo mejor ya lo hacen, se van a dar cuenta que lleva 5 minutos. Tampoco es escribir el Quijote otra vez, ¿no? Es 5 minutos, los puntos más importantes y se acabó. Y bueno, ¿en dónde nos atoran? En la falta de información, porque ahí los abogados son buenos para buscar, ¿no? Me acuerdo, yo hice una pericial, cuando estaba en el INSS, yo he hecho periciales, pero era en contra del director general de servicios periciales de la federación, por acoso sexual a varias chicas, ¿no? Entonces ya hago el dictamen, etcétera, y vamos a la primera comparecencia juntos, porque pues, la presentas, ratificas, nada más firmas y te vas. Pero cuando hay una divergencia, pues entonces ya tienes que hacer una junta de peritos. Y ahí vamos. Y no salieron, jamás salieron de preguntar por qué yo había puesto que tenían un rendimiento intelectual normal. Porque en los 3 casos, y porque pues, lo tenían, pues. Y me decían, pero ¿en qué se basó? Pues en el rendimiento intelectual. No es el coeficiente intelectual, no, ahí no dice coeficiente intelectual, porque entonces sí me pongo en un lío, porque yo no le hice una psicometría. Pero sí puedo ver si analiza bien, si comprende, si tiene una capacidad sintética y si puede emitir una respuesta. Eso es rendimiento intelectual, no es EI, es rendimiento intelectual. Y no se salieron de ahí nunca. Hasta que yo le dije, pues ya vámonos, ¿no? Ya van 3 veces que contesto lo mismo. Bueno, la otra es la falta de fundamentos. Todo lo que ustedes estudian son los fundamentos. Ustedes pueden poner en un expediente, como se hace incluso en psiquiatría, que no tenemos no tenemos tantos indicadores como en cardiología o medicina interna o neurología, pues se pone, ¿no? De acuerdo a la guía fulana de tal, o de acuerdo al autor perengano, ¿no? Del artículo de 1998. Chiste es que hay bases teóricas para todo lo que hacemos. Y hay una metodología para hacerlo. Y finalmente, cómo manejamos la información, que es donde pues menos nos atoran, porque primero pues porque no hacemos expedientes, entonces pues no manejamos la información, ¿no? Y luego pues no se la andas dando a nadie. Entonces bueno, la violación del contrato terapéutico te pueden demandar por eso. Entonces son los 3 puntos más álgidos donde te pueden demandar. Y bueno, creo que esta es la última. Entonces bueno, no sé, espero que con esto sea suficiente y pues si quieren platicamos o preguntas o sea.